Nadie la veía como una voz del cielo. Nacida entre los campos de Ohio en 1844, Maria Woodworth Etter era solo otra hija de la América rural del siglo XIX, pero el cielo ya había escrito su nombre con fuego. Desde pequeña, Maria enfrentó el peso del abandono y la pobreza. Su padre murió cuando ella tenía solo 11 años. Su madre, viuda, luchaba para sostener a sus hijos. Fue allí, en medio de la pérdida y las dificultades de la vida, donde Dios comenzó a susurrar. A los 13 años, Maria entregó su vida a Cristo, pero fue a los 18 cuando una convicción ardió en su pecho. Ella tenía visiones, veía multitudes frente a ella, escuchaba el llamado de Dios para predicar el Evangelio. Pero cuando le contó a los líderes de la iglesia, escuchó algo que intentaría callar su voz durante décadas. Las mujeres no eran llamadas a predicar, pero el cielo no se curva ante la cultura. Maria se casó con un hombre llamado P.H. Woodworth. Tuvieron 6 hijos, de los cuales 5 murieron siendo pequeños. Cada sepultura era un grito, cada pérdida un hundimiento más profundo en el quebrantamiento. Pero el camino no fue fácil. Su esposo, P.H. Woodworth, quien había caminado con ella al principio, terminó apartándose, dejando a Maria en medio de las tormentas de la vida y del llamado. Sola, viuda en espíritu, sintió el peso de la soledad, pero no permitió que eso callara su voz ni apagara la llama que Dios había encendido en su corazón. Fue en ese valle de lágrimas que el Señor volvió a hablar. Si no vas, la sangre de ellos será requerida de tus manos. Maria entonces se consagró por completo, ayunaba, oraba, pedía a Dios poder, dirección, valentía. Mientras el mundo veía a una viuda de ojos cansados, el cielo veía a una profetisa forjada en el desierto del dolor. Comenzó a predicar primero en pequeños cultos, luego en carpas. El Espíritu Santo la tomaba con valentía. La gente lloraba, se rendía y un nuevo mover comenzaba a surgir sin aún ser reconocido. Nadie lo esperaba, pero el cielo ya lo había determinado. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Maria era una de esas hijas, y el mundo estaba a punto de escuchar su voz. Cuando Dios unge una voz, ni los púlpitos pueden callarla, ni los críticos pueden contenerla. Lo que Maria llevaba no era solo un mensaje, era un peso de eternidad. Tras años de lucha, dolor y rechazo, Maria comenzó a predicar con autoridad. Pero no era una predicación común. Hablaba de arrepentimiento, salvación y santidad. Pero mientras hablaba, algo diferente sucedía. Las personas caían bajo el poder de Dios, quedaban paralizadas, con los ojos abiertos, inmóviles, por horas, a veces días. Pero no era histeria, era el cielo invadiendo la tierra. Hombres rudos lloraban, mujeres se desmayaban, niños veían visiones. Durante una reunión en Indiana, una joven de 15 años cayó en un trance profundo. Durante 8 horas describió con detalles el cielo y el infierno. Cuando despertó, dijo: «Vi el trono blanco, vi a Jesús y vi a muchos yendo a la perdición». Esta manifestación se repetía de ciudad en ciudad. Los periódicos empezaron a cubrir la noticia, unos con asombro, otros con burla. La llamaban la mujer del trance religioso, pero la gente no dejaba de venir. En una carpa montada en Ohio, más de 25,000 personas se reunieron. Mientras ella predicaba, un hombre comenzó a reírse en tono burlón. Maria no dejó de hablar, pero de repente el hombre cayó al suelo. Comenzó a gritar desesperado: Veo, el infierno está abierto. Jesús, ten misericordia de mí». Esa noche se convirtió, y muchos con él. Era el Espíritu de Dios confrontando, quebrando y salvando. El avivamiento no se hacía con métodos, sino con gloria. Y lo que más marcaba sus reuniones no eran los signos, sino el quebrantamiento. Los hombres caían al suelo, las mujeres desgarraban sus corazones, los niños clamaban por perdón. El nombre de Maria comenzó a circular por los Estados Unidos, pero con la fama llegaron los ataques. Líderes religiosos la acusaban de manipulación. Algunos decían que era locura, otros que estaba poseída, pero ella no respondía. Seguía predicando porque sabía que esa no era su obra, era la obra del Espíritu Santo. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Esa era su voz, ese era su clamor, y las multitudes seguían rindiéndose. Donde el fuego de Dios desciende, las sombras de la oposición también se levantan. Maria Woodworth Etter no solo predicaba, operaba con el poder que hacía caminar a los paralíticos, ver a los ciegos y quebrantar corazones. En los años 90 del siglo XIX,
El movimiento que seguía a María creció en intensidad y notoriedad. Personas enfermas eran sanadas frente a miles de testigos. Una niña sorda de nacimiento oyó por primera vez y comenzó a cantar alabanzas en público. Los paralíticos comenzaron a caminar. Los ciegos abrieron los ojos, pero la oposición fue fuerte. Los médicos decían que todo era solo sugestión. Los pastores la acusaban de fraude. Los periodistas trataban de exponer algo que no comprendían. En Indiana, María fue arrestada en 1890, acusada de perturbar el orden público. Pero cuando predicaba tras las rejas, el poder de Dios invadía las celdas. Los prisioneros eran librados no solo físicamente, sino espiritualmente. María sabía que el precio del fuego era la oposición. Mientras la religión organizada la rechazaba, el cielo la capacitaba, y los signos seguían a los que creen. En una reunión memorable, una mujer ciega de nacimiento fue tocada por María. Poco después, abrió los ojos a la luz del mundo. Fue un grito de gloria y lágrimas. El ministerio de María era un campo de batalla espiritual donde los demonios gritaban y eran expulsados, donde las vidas eran arrancadas de las garras de la muerte, donde la gloria de Dios se manifestaba. Se cuenta que un hombre que hablaba mal del ministerio de María sufrió un extraño castigo. Mientras hablaba mal de la sierva del Señor, su lengua se hinchó de tal manera que no podía hablar más. Era como si el fuego de Dios hubiese protegido a la profetisa, mostrando que el Espíritu Santo no tolera la afrenta. Al darse cuenta del poder y la gloria que se manifestaban, el hombre se arrepintió. María, llena del Espíritu Santo, oró por su sanación y Dios restauró su lengua, dándole no solo el habla, sino también una nueva vida espiritual. A pesar de toda la persecución, ella nunca se dejó intimidar, porque sabía que el mover del Espíritu Santo nunca sería contenido por los hombres. Estos signos seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. María Woodworth Etter no solo fue una predicadora, fue un canal vivo del poder de Dios, y el mundo comenzó a darse cuenta. Antes de que las llamas de Azusa Street incendiaron Los Ángeles, otra llama ardía silenciosamente en el corazón de una profetisa. María Woodworth Etter fue una voz y una fuerza que precedieron el mayor avivamiento pentecostal del siglo XX. A principios del siglo XX, María continuó predicando con poder sobrenatural. Su ministerio no solo era un mensaje, era una experiencia tangible del Espíritu Santo. Aunque el avivamiento de Azusa Street comenzó en 1906, el fuego que descendió allí no surgió de la nada. Muchos de los que participaron en ese mover ya habían oído hablar o sido impactados por el ministerio de María. Ella no solo predicaba con autoridad, sino que también operaba con los dones del Espíritu, profecía, sanación, milagros y lenguas. En sus reuniones, era común que las personas cayeran bajo el poder de Dios antes de que ella subiera al púlpito. Testimonios verídicos relatan reuniones donde cientos, a veces miles, eran tomados por el Espíritu al mismo tiempo. Una prefiguración de lo que vendría en Azusa. María también fue pionera al abrir camino para que las mujeres fueran usadas por Dios en el ministerio público, especialmente dentro del movimiento pentecostal, que creció exponencialmente después del avivamiento de Azusa Street. Ese período fue el preludio, una preparación del terreno espiritual para la gran cosecha que se expandió por el mundo. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. María Woodworth Etter fue una de esas poderosas testigos. Su legado resuena hasta hoy en cada llama que arde en el corazón de los avivadores. María Woodworth Etter no vivió para ver el mundo entero consumido por el fuego que ella ayudó a encender, pero su legado nunca murió. Vive en cada hombre y mujer que se atreve a predicar, profetizar y orar con poder. En sus últimos años de vida, María seguía predicando con pasión y unción, a pesar de enfrentar críticas y desgaste físico. Escribía incansablemente, dejando preciosos registros de sus encuentros con Dios. Relatos de milagros y consejos para aquellos que deseaban buscar al Espíritu Santo. Su libro más famoso, Signs and Wonders, Ciencia y Maravillas, se convirtió en un manual para muchos ministros e intercesores. Allí María detalló experiencias sobrenaturales que validaban la acción del Espíritu Santo en sus cultos.
Su valentía abrió el camino para que las mujeres fueran reconocidas en el ministerio público, especialmente dentro del movimiento pentecostal, que creció exponencialmente después del avivamiento de Azusa Street. María falleció en 1924, pero la llama que Dios encendió en ella sigue viva. Fue una voz profética que proclamó arrepentimiento, santidad y el inminente regreso de Jesús, un llamado que sigue resonando hasta hoy. Historiadores y líderes espirituales reconocen a María Woodworth Etter como una de las raíces del pentecostalismo moderno, un testimonio vivo de que Dios usa a quien Él quiere sin importar género, cultura o rechazo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Imitad la fe de ellos, observando la manera de vivir de ellos.